El aire olía a lilas y a sueños a punto de cumplirse. A solo 10 minutos de caminar hacia el altar, Elena esperaba en la lujosa suite nupcial, radiante en su vestido de novia. De pronto su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Hugo, su prometido, una puñalada digital que decía sin piedad: «Esto nunca fue para mí. Con ella, todo es real». Adjunta, una foto de él y Sofía, la mejor amiga de Elena, sonriendo desde un jet privado, con copas de champán en la mano. La humillación fue absoluta, un golpe seco y silencioso. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la alfombra de seda, el velo blanco cubriendo el colapso de su mundo. No fue un grito, fue el sonido de un universo haciéndose pedazos. Espera, antes de contarte cómo esta mujer convirtió el dolor más profundo en poder, quiero hacer una pausa y hablar contigo. Dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo ahora mismo? Me conmueve profundamente saber que estas historias viajan miles de kilómetros para encontrarte. Cada comentario es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas, porque lo que Hugo no sabía es que la mujer que acababa de destruir estaba a punto de levantarse de las cenizas, más fuerte que nunca. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 5 años atrás. A una Miami muy diferente, lejos de los penthouses con vistas al mar y los vestidos de alta costura. Elena creció en la pequeña Habana, en una casa pequeña donde el olor a café cubano y ropa limpia siempre estaba en el aire. Hija de inmigrantes que trabajaron hasta el agotamiento, aprendió que cada oportunidad se ganaba con sudor y sacrificio. Su sueño no era un príncipe azul, sino un título de arquitecta, y lo consiguió con una beca completa en la Universidad de Miami, donde pasaba más noches en la biblioteca que en su propia cama. Fue allí, entre planos y maquetas, donde Hugo Alarcón la encontró. Él era el heredero de un imperio inmobiliario, un hombre con una sonrisa que desarmaba y una confianza que llenaba cualquier habitación. Quedó fascinado por lo que él llamaba su autenticidad, esa mezcla de ambición y sencillez que contrastaba con las mujeres de su círculo. La cortejó con la misma estrategia con la que su padre cerraba negocios, de forma arrolladora e implacable. La llevó a restaurantes que ella solo había visto en revistas, y le prometió un mundo donde nunca más tendría que preocuparse por las facturas. En su tercer aniversario, sentados en una pequeña mesa de su restaurante cubano favorito, el que le recordaba a su abuela, Hugo le entregó una caja de terciopelo. Dentro no había un anillo, sino el medallón de la familia Alarcón. «Esto es para la futura matriarca de nuestra familia», le dijo, mirándola a los ojos. «Juntos construiremos un imperio, Elena, pero tu único trabajo será ser feliz». Y ella le creyó. Por él, por esa promesa, guardó su título recién obtenido en un cajón, y abandonó una prometedora oferta de trabajo. Cada sacrificio, se decía a sí misma, era una inversión en nuestro futuro. Los primeros años fueron un torbellino de felicidad. Se mudaron a un lujoso penthouse en South Beach, y Elena se convirtió en la anfitriona perfecta, la planificadora de su vida social, la sombra silenciosa que se aseguraba de que el mundo de Hugo funcionara sin el más mínimo contratiempo. Pero lentamente, casi de forma imperceptible, las cosas comenzaron a cambiar. El primer signo fue el silencio. Las conversaciones profundas que solían tener hasta el amanecer, fueron reemplazadas por el sonido de su teclado o el brillo de su teléfono, una barrera invisible entre ellos. Luego vinieron las ausencias. Las reuniones de última hora se hicieron cada vez más frecuentes, y él llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el de ella, con la excusa de haber estado con clientes. Su teléfono, antes abandonado en cualquier superficie, ahora era un artefacto protegido con su vida, siempre boca abajo, siempre en silencio. Una noche, ella se despertó y lo encontró hablando en susurros en el balcón. Cuando entró, él colgó abruptamente. «¿Quién era?», preguntó ella, con el corazón latiéndole en la garganta. «Nadie importante, mi amor». «Vuelve a la cama», respondió él, con una frialdad que la heló por dentro. La humillación se volvió su compañera constante, servida en pequeñas dosis diarias. Empezó a criticar su forma de vestir frente a sus amigos, con comentarios como: «Cariño, deberías pedirle a Sofía algunos consejos, ella tiene una elegancia tan natural».
Invalidaba sus opiniones sobre los planos de la casa que estaban construyendo, la casa que supuestamente era de ambos. Elena sentía que caminaba sobre cristales rotos, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando de recuperar al hombre del que se había enamorado. Se estaba volviendo loca, se repetía a sí misma, era solo el estrés del trabajo. No era paranoia, era el lento y cruel desmantelamiento de su alma. Sofía, su mejor amiga, comenzó a ser una presencia constante, una sombra elegante que se colaba en los rincones más íntimos de su vida. Al principio parecía natural. Cenas de 3, salidas de fin de semana. Pero Elena empezó a notar la forma en que Hugo la miraba, un brillo de admiración que a ella ya no le dedicaba. Sofía hablaba de sus viajes de negocios a Singapur, de las juntas directivas, y Hugo la escuchaba con una atención casi devota. Luego se giraba hacia Elena y le decía, con una sonrisa condescendiente: «Menos mal que te tengo a ti para mantener los pies en la tierra, mi amor. El mundo real es agotador». La primera puñalada directa llegó durante una cena en un exclusivo restaurante en Brickell. Elena, orgullosa, llevaba un vestido que ella misma había diseñado, una pieza única que reflejaba su talento oculto. Sofía la examinó de arriba abajo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Qué adorable tu vestido, Elena. Muy casero», dijo, haciendo énfasis en la última palabra. «Tienes un don para las cosas manuales». Hugo soltó una carcajada, una que resonó en el pecho de Elena como un golpe. «Sí, mi Elena es toda una artista. Mientras tú conquistas el mundo, ella nos decora la vida». Elena sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones, pero forzó una sonrisa. El enemigo ya no estaba a las puertas, estaba sentado a su mesa, bebiendo su vino. A partir de esa noche, las humillaciones se volvieron más audaces. Hugo comenzó a organizar eventos sociales importantes y le pedía a Elena que no asistiera. «Es una noche de negocios, cariño, te aburrirías muchísimo», le decía, arreglándose la corbata frente al espejo, sin mirarla. Días después, ella veía las fotos en redes sociales. Hugo y Sofía, lado a lado, sonriendo a la cámara, luciendo como la pareja poderosa que él siempre había querido ser. La dejaba en casa como a un mueble viejo, útil para el día a día, pero vergonzoso para exhibir en público. Y luego estaba su proyecto, su secreto, su tabla de salvación, Aura Designs. Las noches en que Hugo salía a sus reuniones, Elena se sumergía en su computadora portátil, construyendo el algoritmo de su plataforma de diseño. Una noche, llena de emoción por un gran avance, intentó mostrárselo. «Hugo, mira, esto podría revolucionar la forma en que la gente diseña sus hogares». Él echó un vistazo por encima de su hombro, con el desinterés pintado en el rostro. «Ah, qué lindo tu jueguito, mi amor. Me alegra que tengas un pasatiempo para mantenerte ocupada». La palabra pasatiempo la golpeó con la fuerza de un insulto. Él no veía a una arquitecta brillante, veía a una niña jugando con muñecas digitales. ¿Alguna vez te han hecho sentir pequeño, como si tus sueños fueran un chiste? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir el peso lo hace más ligero. Porque en ese preciso momento, algo en Elena se endureció. La tristeza comenzó a dar paso a una rabia fría y silenciosa. Ya no buscaba su aprobación, solo registraba cada palabra, cada gesto despectivo, archivándolo en un rincón de su mente como un arquitecto que estudia las debilidades de una estructura antes de demolerla. Ella seguía sonriendo, seguía siendo la prometida perfecta, pero por dentro, estaba trazando planos muy diferentes. El punto de quiebre ocurrió en la gala anual de la Fundación Alarcón, el evento más importante del año para la familia de Hugo. Elena había trabajado durante meses en la organización, cuidando cada detalle, desde las flores hasta la lista de invitados. Esa noche, Hugo llegó tarde, con Sofía del brazo. Le dio a Elena un beso rápido en la mejilla, un gesto frío y protocolario. «Excelente trabajo con la decoración, cariño. Ahora, si nos disculpas, Sofía y yo tenemos que saludar a gente importante». Y la dejó allí, sola en medio del salón que ella misma había creado. Durante horas, lo observó desde la distancia. Lo vio presentar a Sofía a los inversores más influyentes de la ciudad, no como la amiga de su prometida, sino como la mente estratégica detrás de nuestra expansión. En un momento, Sofía se acercó a ella.
con una copa de champán en la mano y una mirada de falsa compasión. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica», le susurró, con veneno dulce en la voz. «Tú te encargas del trabajo sucio para que él pueda brillar. Eres la esposa perfecta». En ese instante Elena comprendió. No era una rival, para ellos, ella ni siquiera estaba en el juego. Era un simple peón, y estaban a punto de descubrir lo peligroso que puede ser subestimar a un peón. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de cristal llenaban el gran salón, pero para Elena todo se había reducido a un silencio ensordecedor. Veía a Hugo en el escenario, bajo un foco de luz blanca que lo hacía parecer un dios de mármol. Sostenía un micrófono, sonriendo a la multitud, esa sonrisa que una vez le había prometido el mundo. Pero sus ojos no la buscaban a ella entre los invitados, buscaban a Sofía, que estaba de pie a un lado del escenario, radiante en un vestido esmeralda que parecía hecho de envidia líquida. La había visto susurrarle algo al oído justo antes de que él subiera, un gesto de intimidad tan descarado que fue como una declaración de guerra silenciosa. «Esta noche», comenzó Hugo, su voz resonando a través de los altavoces, «celebramos no solo el éxito de esta fundación, sino el futuro. Y el futuro se construye con visión, con audacia». Hizo una pausa dramática, y su mirada se clavó en Sofía. «Por eso, quiero brindar por la mente brillante que ha sido mi ancla y mi inspiración. Una mujer que no le teme al poder, que lo entiende y lo maneja como nadie. Mi socia estratégica, mi confidente, Sofía». El aplauso fue atronador. Elena sintió como cada palmada era un golpe contra su pecho. La palabra prometida nunca salió de sus labios. Había sido borrada de su propia historia, en su propia fiesta, frente a todos los que una vez la felicitaron por su compromiso. Con un nudo de hielo en el estómago, Elena se movió entre la multitud. No sabía qué iba a decir, solo sabía que no podía quedarse quieta mientras la aniquilaban. Se acercó a ellos justo cuando Sofía bajaba del escenario, con la sonrisa triunfante de una depredadora que acaba de asegurar su presa. «Hugo», dijo Elena, su voz apenas un susurro pero firme. Él se giró, su expresión se endureció al verla. «Elena, ahora no. Estamos ocupados». Pero fue Sofía quien se interpuso, su cuerpo bloqueando el camino, su perfume caro invadiendo el aire de Elena. «Cariño, ¿no lo entiendes?», dijo Sofía, su voz goteando una falsa lástima. «Tu función aquí ha terminado. Fuiste una adorable anfitriona. Ahora, los adultos necesitan hablar de negocios». Y entonces, sucedió. Elena no respondió, solo la miró, una mirada que contenía 5 años de amor, sacrificio y una creciente y amarga decepción. Quizás fue esa mirada, esa dignidad silenciosa, lo que provocó a Sofía. O quizás fue la simple crueldad de saber que tenía todo el poder. Levantó la mano y, con un movimiento rápido y certero, la abofeteó. El sonido fue seco, un chasquido agudo que pareció cortar el aire y detener el tiempo. Un jadeo colectivo recorrió la parte del salón más cercana a ellas. El rostro de Elena ardía, no tanto por el golpe físico como por la llama helada de la humillación absoluta. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sintió un zumbido en los oídos, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. La respiración se le atoró en la garganta, y por un instante, pensó que sus rodillas cederían, que se derrumbaría allí mismo, sobre el mármol frío, para hacer el espectáculo final de la noche. El público esperaba el llanto, el escándalo, el colapso. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Hugo. Él no la miraba con sorpresa ni con ira. Había una pequeña sonrisa en sus labios, una mueca de desdén. Y soltó una risa baja, casi inaudible, pero que para Elena retumbó como un trueno. «Siempre tan dramática, Elena», dijo, negando con la cabeza. «No puede soportar no ser el centro de atención ni por una noche». Esa risa, ese comentario, fue más brutal que la bofetada. Fue la confirmación final de que para él, ella no era nada. Menos que nada, era un estorbo, una molestia, un chiste. En ese preciso instante, algo dentro de Elena se rompió, pero no para desmoronarse. Se rompió para solidificarse. El dolor, la tristeza y la humillación, se fusionaron y cristalizaron en algo duro,
frío y afilado como el diamante. El temblor de sus manos se detuvo. El zumbido en sus oídos se desvaneció, reemplazado por una claridad ensordecedora. Su respiración se estabilizó, volviéndose lenta y profunda. Levantó la barbilla, con la marca roja de la mano de Sofía ardiendo en su mejilla como un estigma de guerra. No le dirigió ni una palabra más a ninguno de los dos. No les daría la satisfacción de una sola lágrima. Se dio la vuelta, con la espalda tan recta como la de una reina, y comenzó a caminar. El murmullo de la multitud la seguía, abriéndole paso como si fuera una aparición. Cada paso era deliberado, firme. No estaba huyendo. Estaba retirándose estratégicamente del campo de batalla. Porque la guerra acababa de decidirlo, no se pelearía esa noche con gritos y lágrimas. Se pelearía en silencio, en la oscuridad, y ellos ni siquiera la verían venir. Cuando cruzó las grandes puertas del salón, no era una víctima saliendo derrotada. Era una arquitecta abandonando un edificio condenado, con los planos de la demolición ya trazados en su mente. El viaje de regreso al penthouse fue el más largo de su vida. El chofer, a través del retrovisor, la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad, pero Elena no lo veía. Su reflejo en la ventanilla le devolvía la imagen de una extraña. La marca roja en su mejilla se había desvanecido, pero algo mucho más profundo había tomado su lugar. Una dureza en sus ojos, una línea de determinación en su boca que nunca antes había estado allí. El dolor no se había ido, se había transformado, enfriándose hasta convertirse en el acero de un bisturí. No hubo una sola lágrima. Las lágrimas eran para las víctimas, y ella acababa de renunciar a ese papel para siempre. Al entrar en el apartamento, el silencio la recibió como un viejo amigo. El olor a lilas de su ramo de novia, que había llegado esa mañana, ahora le parecía una burla nauseabunda. Ignoró la opulenta sala de estar, el dormitorio que había sido testigo de tantas mentiras, y caminó directamente hacia el estudio de Hugo. El corazón de su imperio. Con un movimiento metódico, encendió una única lámpara de escritorio, creando una isla de luz en la oscuridad. Se sentó en la silla de cuero de Hugo, no como una intrusa, sino como una ejecutora a punto de firmar una sentencia. Sus manos ya no temblaban. Estaban quietas, listas para desmantelar. Abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una pequeña caja fuerte. Hugo le había dado la combinación meses atrás, con una sonrisa condescendiente. Es la fecha en que te salvé de tu vida mediocre, para que nunca olvides quién te lo dio todo. Ella marcó los dígitos sin emoción. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo, sino algo mucho más valioso: documentos. Las escrituras del penthouse, los papeles del Ferrari, los estados de cuenta de una cuenta de inversión que él había abierto a nombre de ella para optimizar impuestos. Lo miró todo bajo la luz de la lámpara. Cada firma de ella en esos papeles era una soga que él mismo se había puesto al cuello. ¿Qué harías tú en su lugar? Antes de seguir, quiero que te detengas un momento y pienses. Cuando tienes en tus manos el poder de destruir a quien te destruyó, ¿qué camino eliges? Escribe en los comentarios tu respuesta. Porque la decisión de Elena no fue impulsiva, fue arquitectónica. Estaba a punto de demoler una vida, y necesitaba asegurarse de que los cimientos fueran los correctos. Cada documento era un ladrillo, cada mentira una grieta que ahora usaría a su favor. Su teléfono vibró. Era él, la llamada que estaba esperando. Deslizó el dedo para contestar, y activó la grabadora de voz en su computadora portátil. Elena, dijo Hugo, su voz untada de una falsa paciencia. ¿Ya se te pasó el berrinche? Espero que hayas entendido tu lugar esta noche. Ella permaneció en silencio. Mira, sé que Sofía se pasó un poco, pero tienes que entender las presiones a las que estoy sometido. Elena respondió con una voz tan tranquila que lo descolocó. Hugo, los papeles de la casa están a mi nombre. ¿Y la cuenta de inversiones? ¿Qué significa eso? Él soltó una carcajada, la misma que había usado para humillarla en la gala. Ay, mi amor, qué ingenua eres, eso es solo papel. Es mi dinero, mi casa. Tú no tienes nada. Ni se te ocurra tocar un solo centavo, porque te juro que te destruyo. Hizo clic. La grabación se guardó. La soga se había apretado. A la mañana siguiente,
no llamó a un abogado de divorcios. Llamó a Isabel Rojas, una de las litigantes corporativas más temidas de Miami, una mujer que conoció en un evento universitario años atrás. En su oficina con vistas a la bahía, Elena no lloró, ni contó una historia de desamor. Colocó los documentos sobre la mesa de caoba, junto con un disco duro que contenía la grabación de la llamada. Fui su socia no remunerada durante 5 años, dijo Elena, su voz firme. Él utilizó mi nombre para proteger sus activos mientras me devaluaba públicamente. Esto no es un divorcio. Es una disolución fraudulenta de una sociedad, y quiero hasta el último centavo que legalmente me corresponde. Isabel la escuchó, y una lenta sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. Señorita, dijo, creo que vamos a disfrutar mucho de este caso. Esa noche, de vuelta en el penthouse que pronto dejaría de ser una jaula dorada, Elena abrió su computadora personal, ignoró las notificaciones de redes sociales, las fotos de Hugo y Sofía que seguramente ya estarían celebrando su victoria en algún lugar de Europa. Abrió un archivo protegido por contraseña, y en la pantalla apareció un logo elegante y minimalista, Aura Designs. Contempló las líneas de código, los algoritmos de inteligencia artificial, los diseños de interiores que eran su verdadera alma. El dinero de la herencia de su abuela había sido la semilla, pero su talento y sus noches de insomnio habían sido el agua y el sol. Hugo lo había llamado un pasatiempo. Pronto, el mundo lo llamaría un imperio. Y el dinero que estaba a punto de recuperar no sería para comprar zapatos o bolsos. Sería el combustible para lanzar su verdadera venganza. Un éxito tan rotundo que su nombre se convertiría en una leyenda, y el de Hugo en una simple nota a pie de página en su historia. El regreso de Hugo y Sofía a Miami, después de 2 meses de una lujosa escapada europea, fue orquestado como el de una pareja real que reclama su trono. Para celebrar su nuevo comienzo, organizaron una fiesta exclusiva en el rooftop más cotizado de Brickell, con la ciudad iluminada a sus pies. Hugo, con una copa de champán en la mano, se paró frente a sus invitados, un círculo de poder y dinero. Con Sofía a su lado, deslumbrante y posesiva, levantó su copa. Brindo por la autenticidad, dijo, su voz resonando con arrogancia. Por dejar atrás lo superficial y abrazar lo que es real. Por mi socia, mi inspiración, mi futuro, Sofía. El aplauso fue ensordecedor, pero en el fondo, era un último insulto público dirigido a la mujer que creían haber dejado en ruinas. La noche transcurría entre risas, negocios y promesas vacías. Cuando llegó el momento de pagar la exorbitante cuenta, Hugo entregó su tarjeta de crédito de titanio con el gesto de un emperador. Unos minutos después, el gerente del lugar se acercó a su mesa, con el rostro pálido y una incomodidad evidente. Señor Alarcón, lo lamento, pero la tarjeta fue rechazada. Hugo soltó una carcajada, creyendo que era un error del sistema. Imposible. Inténtelo de nuevo. El gerente asintió. Ya lo hemos intentado 3 veces, señor. Y con la otra tarjeta asociada a la cuenta también. No hay fondos. El murmullo a su alrededor se detuvo. Las sonrisas se congelaron. La humillación, esa vieja conocida de Elena, ahora le devolvía la visita a él, fría y puntual. Fue entonces cuando su teléfono, que había estado ignorando, vibró con una urgencia ineludible. Era una avalancha de notificaciones. Un correo electrónico de su banco, confirmando una transferencia de 7 cifras desde la cuenta de inversiones a una cuenta corporativa desconocida. Un mensaje de texto del conserje de su edificio. Señor, las cerraduras del penthouse han sido cambiadas por orden de la propietaria, la señorita Elena Morales. Y finalmente, una llamada del valet. Señor Alarcón, su Ferrari, una grúa se lo acaba de llevar, dicen que es una recuperación legal. El mundo de Hugo se inclinó sobre su eje. Cada palabra era un martillazo, demoliendo la fachada de poder que había construido. El color desapareció de su rostro. Miró a Sofía, y por primera vez, ella vio pánico puro en sus ojos. Elena, susurró él, el nombre saliendo de sus labios como un veneno. Se giró hacia Sofía, pero ya no había admiración en su mirada, solo un desprecio helado. Tú, todo esto es tu culpa, tú me empujaste a esto. Sofía lo miró, incrédula,
su sonrisa de trofeo desmoronándose. «No te atrevas a culparme por tu arrogancia», siseó ella, su voz baja y furiosa para que nadie más la oyera. «Tú la trataste como a una idiota. Pensaste que podías pisotearla y ella no haría nada. El estúpido fuiste tú». En ese instante, su amor real se reveló por lo que era. Una alianza de conveniencia que acababa de declararse en bancarrota. Sin decir una palabra más, Sofía tomó su bolso de diseñador y se alejó, dejándolo solo en medio del desastre social y financiero que él mismo había creado. A kilómetros de distancia, en un pequeño pero luminoso espacio de oficinas en el distrito de Wynwood, Elena no estaba celebrando. No había champán ni sonrisas vengativas. Estaba de pie frente a una gran pared de corcho, cubierta de planos, muestras de materiales y proyecciones de crecimiento. El logo Aura Designs brillaba en la pantalla de su computadora portátil. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su abogada, Isabel. Fase 1 completada. Los activos están asegurados. Bienvenida a tu imperio, Elena. Ella no respondió, simplemente tomó una profunda bocanada de aire. La primera en 5 años que se sentía completamente suya. No había destruido la vida de Hugo. Había liquidado una sociedad tóxica y reclamado los beneficios que, por derecho y por trabajo no reconocido, le pertenecían. Hugo se quedó allí, varado en la cima de un mundo que ya no era suyo, con una cuenta que no podía pagar, y las miradas de lástima y burla de quienes minutos antes lo adulaban. Sacó su teléfono para llamar a Elena, para gritar, para amenazar, pero el número estaba bloqueado. Intentó llamar a su padre, pero ¿qué le diría? Que la mujer que había descrito como un simple pasatiempo, acababa de realizar la toma de control más hostil y silenciosa de la historia. Hugo Alarcón no había abandonado a su prometida en el altar. Sin saberlo, había sido despedido, con justa causa, por la arquitecta de su propia caída. Y ella, mientras tanto, no miraba hacia atrás. Estaba demasiado ocupada, construyendo su futuro sobre los cimientos de las ruinas que él le había dejado. 6 meses después, el rostro de Elena no estaba cubierto por un velo de novia, sino que ocupaba la portada de la revista Forbes. Bajo su imagen, donde su mirada no denotaba triunfo sino una calma poderosa, se leía un titular que sacudió el mundo empresarial de Miami. De un corazón roto a un imperio de 1.000 millones. La arquitecta silenciosa que está rediseñando el futuro. Su oficina, un espacio minimalista inundado de luz natural en el corazón de Wynwood, no tenía ni un solo recuerdo del pasado. No había fotos, ni medallas familiares, solo planos, prototipos, y el zumbido constante de la creatividad. El dolor no había desaparecido, se había reciclado, convirtiéndose en el combustible de una ambición que Hugo nunca supo que existía. Ya no caminaba sobre cristales rotos, ahora cada paso que daba era sobre los cimientos de su propio imperio. Una tarde, mientras revisaba los planos de expansión de Aura Designs, sintió una presencia a su lado. No era una sombra que la empequeñecía, sino un igual. Mateo, el arquitecto principal que había contratado, le extendió un café, no como un sirviente, sino como un compañero. ¿En qué piensas?, le preguntó él, su voz tranquila. Elena señaló el horizonte a través del ventanal. En que durante años intenté encajar en el plano de alguien más, respondió ella, girándose para mirarlo, y lo único que tenía que hacer, era diseñar el mío propio. Mateo sonrió, una sonrisa que no buscaba poseer sino admirar. Bueno, eres la mejor arquitecta que conozco. Su teléfono vibró sobre la mesa de roble. Una notificación de noticias apareció en la pantalla bloqueada. Un eco de un mundo que ya no le pertenecía. Imperio Alarcón en crisis tras la desastrosa gestión de su heredero. Por un instante, leyó las palabras Hugo y Sofía, ahora vinculados a escándalos y deudas. No hubo una sonrisa de satisfacción, ni un suspiro de alivio. No sintió absolutamente nada. Con un movimiento indiferente de su pulgar, deslizó la notificación y la borró para siempre. Su venganza nunca fue sobre la destrucción de ellos, sino sobre la construcción de sí misma. El pasado ya no era una herida, era simplemente una dirección de correo no deseada, enviada directamente a la papelera. Y así,
mientras el sol se ponía sobre la bahía, pintando el cielo con los colores de un nuevo comienzo, Elena finalmente entendió que no había perdido nada. Se había encontrado a sí misma. La verdadera victoria no era verlos caer, sino volar tan alto que ellos ya no fueran más que un punto insignificante en la distancia, un recuerdo borroso en un mundo que ella misma había construido desde cero. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.